Hola, hoy vamos a exponer algo sobre el 18 de julio. Hoy es 18 de julio de 2025 y vamos a ver lo que ocurrió el 18 de julio de 1936, que se inicia la Guerra Civil en España. Bien, esto puede ser un poco largo. A ver, yo intento siempre no ser muy largo, pero claro, hablando de este tema, y para que se entienda bien, es necesaria una exposición que más de 15 o 20 minutos se alargará, supongo yo. Intento siempre ser corto, pero aquí, en esta ocasión, yo esta mañana he hecho un documental muy cortito, demasiado cortito, pero esto lo quiero, digamos, profundizar un poco más. Hablo siempre desde un punto de vista más objetivo, más imparcial, porque ya sabéis que estos temas, según quien los trate, una persona muy extremista, o no tan extremista, pero con que tenga unas ideas de izquierda o de derecha, ya la versión es muy distinta a la que podría ser la mía, que yo no estoy dentro de la derecha ni de la izquierda. Y además, tengo 68 años y he conocido personas que han vivido la guerra civil, la república, la guerra civil, el franquismo, y esas personas han sido muy allegadas mías porque han sido familias. Mis propios padres, que eran republicanos, eran de izquierda, los dos, que han vivido la República y la Guerra Civil. Ellos dos, que eran de izquierdas, que no eran sospechosos de ser franquistas para nada, y que nunca lo fueron, su hijo tampoco lo fue, no fue franquista nunca, pues ellos ya comentaban que en la República, en los gobiernos republicanos, fueron bastante nefastos y que la República no fue un modelo idílico como mucha gente nos está haciendo creer. Sí que es verdad que culturalmente habían unas figuras, escritores, culturales de ese momento, digamos que la cultura en pocos años creció bastante en ese aspecto. Socialmente, no tanto. Aunque era una república y según unos binomios eran gobiernos de derecha y otros de izquierda. Pero los binomios de la izquierda gobernando tampoco hicieron mucho socialmente, porque a lo que iban ellos era a una revolución al mismo estilo de la URSS. Y claro, esto, pues, todo lo que eran o sea, los derechos sociales, ya los tendremos cuando venga la revolución, ¿no? Claro. Es que tampoco podían hacer demasiado, puesto que la república no fue tampoco bien aceptada por el exterior. Miramos un poco la historia. 1931 se declara la Segunda República. Todavía se está viviendo el crack del 29. El crack del 29 fue mundial. Todavía lo estamos viviendo en 1931. Y figuraros una cosa muy importante. Aquí el 29 no fue tan desastroso como en otros países, porque aquí había una dictadura, una dicta blanda que llamaban, porque era una dicta blanda. El rey lo estaba haciendo fatal con su pueblo. Pero esto es lo que nos toca con los Borbones. Lo estaba haciendo fatal. Es decir, todo para mí, ¿y el pueblo qué? ¿Eh? Pasando hambre. Por eso tuvo que llevar una república, está claro. Está claro que tuvo que llegar. Pero la república tampoco fue una cosa demasiado buena.
Estamos diciendo que no se creó tanta crisis porque aquí con la dictadura había trabajo. Este hombre, el general Primo de Rivera, hizo muchas obras en toda España. Famosos pantanos, que no solamente Franco creó pantanos, que este hombre, general Primo de Rivera, ya había hecho pantanos antes. También creó muchas vías ferroviarias, carreteras, hizo mucho trabajo y dejó trabajar a UGT, porque pensaba que los obreros tenían que tener alguna entidad que les defendiera. Fijaos lo que es. Por eso le llamaban dicta blanda. Y bueno, pues queda bastante. Además, él se fue, y esto hay que conocerlo, porque tampoco la historia habla mucho de este tema. Él se fue, mm, dimitió, prácticamente fue casi cesado. El rey lo iba a cesar y bueno, pues él dimitió antes. ¿Y por qué lo iba a cesar el rey? Porque General Primo de Rivera estaba viendo ya, después de muchos años, que el rey no era un jefe de Estado que sirviera al pueblo de verdad. Ya estaba viendo que era una persona, eh, digamos, corrupta, porque era muy corrupto, y que todo lo quería para él. Y no estaba haciendo nada bien por el pueblo. Lo poco que se hacía por el pueblo era porque el general Primo de Rivera estaba haciendo algo. Bien, pues general Primo de Rivera ya preparó una carta para los militares para decirles que el sistema este monárquico está caduco y hay que cambiarlo. Y habría que hacer una república. Cuando se da cuenta el rey, porque hay un chivatazo, ¿qué vas a hacerme? Antes de hacer esto, tú te vas o te echo. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Entonces fue cuando se fue a París, se exilió. Ahí ya empezó un poco todo, porque esto en el año 30, gracias a que él empezó a hacer algo político, se reunió en San Sebastián para que las próximas elecciones tuvieran fuerza los republicanos y ganaran algo. Y así como se fraguó. Pero esto se fraguó también por el general Primo de Rivera cuando se fue. Y esto la historia no lo habla, pero hay documentos que hablan de esto. Bien, pues llega la República, es bienvenida, es bienvenida por Franco, que era entonces director general de la Academia, pero la Academia se la carga la República. eh, la República durante unos años empezó a castigar mucho a los militares, que esto también fue en contra de la República. Esto tenía que venir por algo. Que estuvieran castigados los militares, yo creo que tendría que venir por alguna cuestión. Porque la República, eh, muchos políticos y ministros y tal, eran masones. Y aquí estarían haciendo alguna trampa ya. Bien, General Sanjurjo también le dio la bienvenida. Y el general Mola también le dio la bienvenida. El general Mola, que era el directorio para hacer el lanzamiento del 18 de julio, el general Mola, cuando llegó a la República, era el director general de Seguridad. Y el ministro oportuno, ministro de Gobernación, lo llamó y le dijo, oye, saca las fuerzas para reprimir al pueblo, porque en realidad estos son unos comicios que son unas elecciones municipales, no tienen nada que ver con las generales. Y el general Mola respondió que él no iba a sacar las fuerzas del orden público para reprimir al pueblo, que si el pueblo quería esto, pues está claro que habría que hacer esto. Y no sacó a las fuerzas del orden público contra la República. No. Y años más tarde,
como la República no fue un modelo idílico, porque el que era el líder del PSOE, Largo Caballero, le llamaban el Lenin español. Bueno, el Lenin español, si supiera la gente que Lenin era un personaje en Rusia, que era hijo de papá, que tenía su dinerito y que además cuando se hace la revolución financiada por los Rothschild, él tiene cada vez más dinero. Bueno, estas son cosas que pasan en todas partes del mundo. Bien, pues el Largo Caballero estuvo trabajando a las órdenes del general Primo de Rivera. Era miembro del Consejo de Estado, porque el general Primo de Rivera dejó trabajar al PSOE y a UGT. Y él estaba de acuerdo. Y el que no estaba de acuerdo fue Indalecio Prieto, que no estaba de acuerdo con la dictadura, no estaba de acuerdo con trabajar con la dictadura. Y Largo Caballero, cuando termina la dictadura y cuando ya llega la República, se hace extremista, porque quieren que llegue la misma revolución que en la URSS, cosa que no se iba a consentir. Bien, cuando llega la República, hemos dicho antes que los países como Francia, Alemania, Inglaterra, en fin, Italia, Portugal, mismo Portugal, los países y Estados Unidos sobre todo, no le dan la bienvenida a la República porque tienen miedo que vayan a nacionalizar las empresas. Y habían muchas empresas de fuera aquí en España. Habían empresas de comunicaciones. La Telefónica era de la ITT norteamericana. Habían empresas francesas, alemanas, de todo. Aquí se dejó de trabajar, es decir, se fueron. No estamos de acuerdo con esto porque un día nos nacionalizan y no tenían apoyos. Contando eso, pues resulta que la República pues empezó sí, a radicalizar en extremo y empezaron pues las quemas de los conventos y las iglesias, que esto es verdad. Hay unas checas porque hay radicales, además con policías, gente de seguridad del Estado y radicales de partidos se juntan para hacer checas, para matar gente. Esto es real, esto no es un bulo, como puede parecer, no, esto es real, está dentro de la historia. Y además, personas mayores que vivieron en su momento nos lo decían a nosotros, los pequeños, que lo que existía. El mismo Calvo Sotelo es asesinado por policía y radicales de un partido, del Partido Socialista, cuando van por la madrugada a su casa. Era diputado, es decir, que tenía unos derechos que se los eliminaron y lo mataron, como a tantos otros. Y todo esto vendría por alguna razón. Pues la razón era que querían que hubiera eh, un desequilibrio para encauzar aquí a una guerra que llevara a la revolución rusa. Es decir, que los dos bandos querían una guerra. Cuando más castigaban a los militares, más hacían que los militares se juntaran para ir contra la República. O sea, esto es por alguna razón. Todo esto se hacía por alguna razón. Y a mí me mosquea mucho porque como había eh, tanto masón en los políticos y en los gobiernos, pues que incluso a lo mejor sería a propósito, que no estaría muy, digamos, descabellado. El caso es que los dos bandos querían la guerra. Entonces, figuras que habían dado la bienvenida a la República están en contra. General Sanjurjo, que llega a exiliarse en Portugal,
porque ya en el 1932 ya intentó un golpe que falló y estuvo encarcelado, se le indultó y se fue a Portugal. Y desde ahí ya empezaba él a contactar con los demás militares. A los militares como Godet, Emilio Mola, Franco, etcétera, los fueron alejando porque sabían que había aquí algo. Franco llegó a ser jefe de Estado Mayor de la República, pero también lo llevan a Canarias y los alejan para que no estén, porque saben que les están agobiando, saben que están yendo contra los militares y que esto tiene que salir por alguna parte. Entonces, hay un presidente, mm, Manuel Azaña, que no lo ha hecho nunca bien, y es que tenía también una serie de asesores que se lo estaban poniendo muy mal por diarios que tenía Manuel Azaña. El caso es que estos militares empiezan a tener sus reuniones. Oye, a ver, el pueblo está fatal, el pueblo está pasando hambre desde hace 5 años, la República no está haciendo nada. Sigue pasando hambre el pueblo. Socialmente están las cosas muy mal. Están matando a mucha gente, a muchos políticos. Esto es una barbarie y nos va a llevar a una revolución rusa. No, aquí hay que hacer algo. Y ese fue el motivo por el cual surgió el 18 de julio. Sanjurjo muere en un accidente de aviación en extrañas circunstancias, porque creo que ya están haciendo ya el caldo a Franco para que llegue a tener él el poder. Entonces ya se muere y ya no es el general Sanjurjo el que dirige la operación. Es durante un tiempo el general Mola el que se hace director de la operación, el directorio. Pero hay una junta de defensa, una junta de militares y hay unos mandos que son los que tienen que elaborar. A ver, Franco es el que dice que, señores, aquí tiene que haber alguien que sea el jefe, porque si no, esto se desmadra. Ya ven ustedes que en la parte republicana, nada más empezar la guerra, ya se están desmadrando, y aquí puede ocurrir lo mismo. Entonces, le defendió su amigo Millán Astray, y gracias a que Franco exigió un mando único, el que fuera, pero había que elegirlo, a la ayuda que tenía de Millán Astray y a la ayuda del hermano Nicolás Franco, que fue el que hacía las actas y el que las iba falsificando, pues llega un momento en que Franco ya obtiene el poder. Había un general mayor, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, creo que era Saliquet, que les decía a los demás, no le den el mando a Franco, no se lo den, que ha estado, ha sido ¿cómo se llama esto? Subalterno mío, bueno, subalterno no, estuvo a las órdenes de él, vamos, hasta mis órdenes en África, y sé cómo es, que decíamos, Franquito el cuquillo que va a lo suyito, decía este hombre, y decía, y en el momento que le den la jefatura, se va a creer que España es suya y no la va a dejar hasta que se muera. Efectivamente fue lo que ocurrió. Este general dijo lo que iba a ocurrir. Bien, todo esto fue obra porque los dos bandos querían la guerra. Claro, un bando quería la guerra por llegar a la revolución rusa. El otro bando quería ir a la guerra porque no quería que llegara ese momento. No quería que hubiera la revolución rusa. Eh, entendemos ahora mismo, en estos momentos, entendemos ahora mismo que no se quisiera llegar a una revolución rusa. Entendemos. Aunque, claro,
hay mucha gente que está contra el comunismo porque no sabe realmente el comunismo cómo fue en Rusia. Lo estoy hablando de una postura imparcial y haciendo un paréntesis, ¿no? En Rusia, el comunismo, por lo menos cuando se inició, tenía buena pinta. Buena pinta porque le dieron a todo el pueblo, le dieron vivienda, pero que le dieron vivienda con su acta de propiedad porque si algún día cambiaba el régimen, que no se la pudieran quitar. ¿Esto dónde lo habéis visto? ¿En qué país del mundo habéis visto que haya un régimen que haya dado viviendas al pueblo? En ningún sitio. Aquí, por lo menos en España, antes de la democracia, por lo menos se hacían viviendas sociales, bueno, viviendas llamadas de protección oficial, son como viviendas oficiales, que estaban muy bien de precio, las podías pagar en unos años, y eso es lo que había. Pero cuidado, habían en el franquismo, que yo no quiero defenderlo porque yo no soy nunca franquista, pero es que cuando uno va recordando lo que había antes y lo que hay y lo que no hay ahora, claro, uno dice, joder, macho, es que vaya tela. Que se crea la democracia, por llamarla de alguna forma, no hay, no hay ya vivienda de protección oficial, ni protección social, ni nada. Solamente se hizo en el franquismo. Y diréis por qué se hizo en el franquismo. Por dos razones. Porque hasta los años 59 más o menos, no, o sea, lo que es Falange nunca ha gobernado, porque a Falange se la cargaron en el 37 con una unificación con los carlistas, se la cargó Franco, mandó a su cuñado, Serrano Suñer, que hiciera un decreto para cargársela, se la cargó y se la apropió él. Franco se apropia de un partido y lo prostituye, ¿vale? Falange ya no es Falange. Pero los falangistas de buena voluntad, hasta los años 59, los pocos que han podido estar dentro ahí del gobierno, han hecho obras sociales muy importantes, como fue la seguridad social, las viviendas esta de protección oficial, etcétera, etcétera. Algunas cosas hicieron bien. Y luego, a partir del año 59, vienen los tecnócratas, porque le dicen a Franco, señor, o se va usted, o venimos nosotros, porque es que la comunidad internacional ya está pidiendo cambios. Entonces Franco les preguntó, bueno, ¿esos cambios se pueden hacer conmigo? Sí, claro, se pueden hacer. Pues ya está, si yo no me voy, ustedes empiezan a hacer cambios. Bien, bueno, a dónde ha llegado esto? Hablando del 18 de julio, ¿a dónde ha llegado, no? Pero bueno, es que es historia también, se tiene que ver. Pero sobre todo el 18 de julio llega porque la República no lo hace bien, no lo hace bien, ¿eh? Y porque se estuvieron también castigando mucho a los militares, muchísimo. Hay decretos y muchos decretos que se van cargando las carreras de los militares. Los militares estaban acostumbrados a tener unos rangos cada ciertos años y subiendo, pero no, les cortan. Les cortan hasta de general llegan hasta general de división. Cortan, el teniente general lo cortan. Y el capitán general también, claro, por supuesto. Entonces, un general ya no podía llegar a un teniente general, por ejemplo. Y claro, todas estas cosas a los militares les hacía mucho daño. Pero sobre todo porque ellos mismos, los mismos militares también vieron que no solamente era a su colectivo, sino que eran los demás colectivos los que también sufrían, porque no habían tampoco avances sociales. No, no habían. En fin, me he alargado demasiado, pero creo que está bien que vayamos conociendo un poquito todo esto. La historia de España
sobre todo por los años de la República y sobre todo también en el franquismo. Hay cosas, hay muchas sorpresas que deberíamos de ir poco a poco también descubriéndolas. Bien, aquí lo dejo.